Bueno, el tema que nos compete tratar son las prácticas seguras en posicionamiento quirúrgico, como ya lo comentaba el maestro Cristian. Y a manera de introducción, ya sabemos que la seguridad del paciente pues, es esencial para garantizar la calidad de los servicios de salud. Desde el 2008, la Organización Mundial de la Salud lanzó el reto de la cirugía segura salva vidas. A pesar de eso, existen cinco datos relevantes, que el 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones posoperatorias, a pesar de que existe esta campaña. Y la tasa bruta de mortalidad registrada después de una cirugía mayor es de hasta el 5%. En los países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos pueden ser prevenibles y están relacionados con una atención quirúrgica. Este daño, pues como ya lo comentaba, pues puede ser prevenible en la mitad de los casos y a pesar de que existen protocolos pues, de atención y estandarizados en los países industrializados, pues igual se presentan estos eventos adversos. Entonces, a pesar de que en esos países cuentan con el recurso humano y con el recurso material, pues imagínense en los países como nosotros que estamos en vías de desarrollo. ¿Qué es el posicionamiento quirúrgico? Bueno, el posicionamiento quirúrgico como tal, pues es la colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica. ¿De qué manera? Pues el paciente va a estar colocado de manera alineada con el tronco sobre una almohada para evitar una hiperextensión del cuello, evitando la torsión de los miembros superiores e inferiores. Las extremidades superiores van a estar alineadas con el tórax. Los miembros inferiores deben de estar alineados al tronco y esta posición va a variar según la especialidad operada. El objetivo va a ser brindar una exposición óptima del sitio a operar, la accesibilidad a las líneas de infusión y el equipo de monitoreo hemodinámico para mantener siempre la estabilidad, seguridad y evitar complicaciones en el paciente. Y lo ideal es que en el posicionamiento quirúrgico participara todo el equipo quirúrgico, pero muchas veces solamente participa el personal de enfermería. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a incrementar la aparición de complicaciones en una mala posicionamiento quirúrgico? Bueno, pues Chaparro y Oñate, citado en Santiago y Arévalo, se van a clasificar de dos maneras: los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los extrínsecos van a ser todos los relacionados con el medio ambiente y con el ambiente clínico y se van a enfocar en aquellos que pudiéramos controlar, como la fuerza de fricción, la presión, el cizallamiento, la humedad, el tipo y tiempo de cirugía, el uso de dispositivos invasivos, el calor, y van a estar relacionados pues con la institución de salud, ¿no? A veces pues por carencia de recursos pues no tenemos incluso ni para vestir la mesa de cirugía. Y los riesgos intrínsecos pues van a estar relacionados con el paciente, que van a ser las características propias de cada uno y van a afectar la capacidad de la piel para responder a la presión o a la fuerza de cizallamiento, la edad, el peso corporal, el estado nutricional, ya sean en pacientes muy obesos o en pacientes con mala nutrición, la presencia de comorbilidades, riesgo quirúrgico alto o uso crónico de medicamentos. Todos ellos van a incrementar el riesgo de aparición de esas complicaciones. Y bueno, dentro de las complicaciones más frecuentes, pues se clasifican de dos maneras: aquellas que son neurológicas, que pueden aparecer en el sistema nervioso central, como la cefalea occipital, la lesión del tronco cerebral o hemorragia cerebral, o en el sistema nervioso periférico, como un dolor lumbar, compromiso de los nervios cubital, plexo braquial, radial mediano, femoral, tibial anterior, ciático facial, o las no neurológicas, que pueden ser traumatológicas, como traumatismos por pellizcamiento de zonas sacras, distensión de los ligamentos o incluso fracturas. Las dermatológicas, como alopecia poscompresiva, úlceras poscompresivas, cardiovasculares como tromboembolia, o las oftalmológicas como úlceras corneales. Y en México, en un estudio relacionado con la colocación del paciente realizado en un hospital de neurología por García y colaboradores, encontró que las úlceras por presión intraoperatorias llega hasta un 66% debido a las posiciones del paciente. Y la edad fue entre los pacientes
mayores de 70 años, el 60% de los casos. Este estudio fue realizado en el 2018 y publicado en el 2020. Y el tiempo de cirugía también fue muy importante, ya que fueron cirugías que demoraron alrededor de 5 a 7 horas. Entonces, el tiempo prolongado de cirugía, aunado con una edad elevada, pues fue un factor muy importante para la aparición de un evento adverso. Y pues las patologías agregadas que tenían estos pacientes fueron en su mayoría crónicas, hipertensión y diabetes. ¿Cuáles fueron esos grados de úlceras por presión? Pues el estadio 1 y el estadio 2. Fue un estudio que se realizó en 20 pacientes y la mayor parte de la aparición de las úlceras por presión fue en el tórax. Aquí vemos una imagen. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería para la prevención de esas lesiones? Pues esas intervenciones de enfermería van a estar enfocadas a la alineación fisiológica y evitar la flexión o extensión excesiva de las extremidades. Y sobre todo vamos a tener en cuenta la prevención y prevención de dispositivos de seguridad y posicionadores. A lo mejor en nuestros hospitales públicos pues carecemos de muchos dispositivos y los elaboramos de manera momentánea o de acuerdo a las necesidades de cada paciente y con lo que tenemos a nuestro alcance. Pero también esos dispositivos pueden ocasionar lesión en la piel, sobre todo por presión. Entonces tenemos que buscar una estrategia para mantener lo más seguro posible a nuestro paciente, sobre todo manteniendo la alineación fisiológica. Vamos a proteger las zonas del cuerpo del paciente que entran en contacto con la mesa quirúrgica en las personas que tienen alto riesgo de desarrollar lesiones por presión, prestando especial cuidado en occipucios, sacro y talones cuando existe la posición de decúbito supino y en los tobillos, codos, sacro en posición de Fowler. Y bueno, en Brasil, que es donde se desarrolla en Sudamérica, donde existen la mayor cantidad de estudios de posicionamiento quirúrgico, en el 2016, López y colaboradores desarrollan o proponen una escala de evaluación de riesgo para el desarrollo de lesiones debidas al posicionamiento quirúrgico, la escala de ELPO. Esta escala ellos ya la aplican y valoran 7 ítems con una escala de Likert de 1 al 5 con un corte de 20. Si el paciente saca mayor de 20, tiene un alto riesgo para desarrollar una lesión por posicionamiento quirúrgico. Entonces considera el tiempo de cirugía, el tipo de anestesia, el tipo de posición quirúrgica, el tipo de superficie de soporte, el posicionamiento quirúrgico de los miembros y las comorbilidades y la edad del paciente. Entonces, esta escala se recomienda que se aplique en el preoperatorio para valorar si pudiese ser modificable la posición en la que se va a desarrollar el transoperatorio y pues junto con el médico y el anestesiólogo llegar a un consenso para disminuir los riesgos que pudiesen desarrollar una lesión en el paciente. Entonces, esta se aplicó en 2 estudios allá en Brasil y se logró aprobar y llevar a cabo e implementar en otros países en Sudamérica. Y bueno, existen posiciones básicas que todos manejamos dentro del área quirúrgica con sus respectivas modificaciones. La de cúbito supino o posición dorsal, la de cúbito ventral o posición de prona y la de cúbito posición lateral. Y estas posiciones pues se van a modificar para satisfacer las necesidades del tipo cirugía, del equipo anestésico quirúrgico o incluso para cumplir las especificaciones del propio paciente. Como vemos en las imágenes, la posición prona es la que es más compleja de llevarse a cabo porque el evento anestésico se lleva en supino y después se tiene que colocar al paciente en posición de prona. Entonces hay mayor posibilidad de desarrollar un evento adverso debido a la posición. Y bueno, hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones: el posicionamiento de la cabeza,
hay que mantener una alineación de la cabeza con el cuello, con una rotación de la cabeza de 0 a 45 grados lateralmente en posición de supino, para que la cabeza y el hombro se gire de manera natural en un paciente que no está sometido a anestesia general y que no haya un efecto sobre las estructuras vasculares del cuello, ya que si se disminuye el flujo sanguíneo de las arterias vertebrales y laterales, va a alterar el retorno venoso de las venas yugulares internas, lo que va a llevar a un aumento de la presión intracraneal y la inflamación del cerebro. Hay que también tomar en cuenta la flexión y la extensión del cuello, ya que la hiperflexión de la cabeza conduce a una disminución del flujo sanguíneo tanto en las arterias vertebrales como en las carótidas, lo que puede conducir a isquemia del tronco cerebral y de la columna cervical. Puede haber un desplazamiento del tubo endotraqueal en caso de anestesia general y la presión externa del cuello debido a la fijación del tubo va a impedir el drenaje venoso. Y en el caso de la elevación de la cabeza, en posición supina de 10 grados de tren del triángulo inverso, va a producir una disminución significativa de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral no se va a modificar. En la presión intracraneal, debido a la posición inversa de tren del triángulo, se debe al desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el segmento espinal. Entonces, esto se debe considerar en el caso de la elevación de la cabeza. Y en la posicionamiento del cuerpo, la posición supino del cúbito dorsal no requiere ningún equipo especial para el posicionamiento y a menudo se puede lograr fácilmente, es la que más comúnmente se utiliza. Aquí el volumen sistólico, el gasto cardíaco y el retorno venoso son óptimos. Hay una ligera disminución de la presión arterial media. La presión de perfusión cerebral se mantiene, pero el líquido de drenaje del líquido cefalorraquídeo se puede ver afectado. La cabeza debe colocarse por encima del nivel del corazón para promover el drenaje venoso y reducir el edema cerebral. Y aquí el paciente, la cabeza puede girarla hasta 45 grados con respecto del cuerpo, en caso de que el paciente estuviera consciente. También causa un leve desplazamiento de las vísceras abdominales hacia abajo, lo que va a mejorar la ventilación y disminuir las complicaciones respiratorias. En la posición lateral hay una disminución del volumen sistólico, del gasto cardíaco y un aumento de la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar, lo que conduce a una disminución de la presión arterial y de la presión arterial media. Con la flexión extrema del cuello existe la posibilidad de la disminución del flujo venoso yugular y un aumento de la resistencia venosa yugular y de la presión intracraneal. El brazo no dependiente generalmente se coloca sobre el tronco en una almohada, como lo vemos en la imagen, y el tronco se apoya sobre apoyos laterales y se sujeta mediante cintas. Y aquí es importante proteger las extremidades inferiores. Y en la posición de prono, que es la posición que causa mayores complicaciones para lesiones por presión, hay cambios cardiovasculares, hay cambios respiratorios, el retorno venoso y el volumen sanguíneo se reducen significativamente debido al aumento de la presión intraabdominal y la acumulación de sangre en las extremidades que conducen a una disminución del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca aumenta. Aquí, en comparación de la posición supina, hay una disminución de la atelectasia debido a la apertura de los pulmones y aquí va a haber una mejora de la oxigenación, pero es importante proteger ojos, nariz, orejas y párpados. Y en la posición sentada, que es la que utilizan en neurocirugía, mejora el drenaje venoso cerebral, disminuyendo la presión intracraneal. Hay un mejor drenaje de líquido cefalorraquídeo por gravedad. Hay una mejor visualización de puntos de sangrado y visión de la cara del paciente sin obstrucciones. Y hay una acumulación venosa significativa de las extremidades inferiores, lo que va a conducir a la disminución del gasto cardíaco y una posible hipotensión arterial. Y bueno, como conclusión, pues es importante saber que la seguridad del paciente
Es un indicador que mide la calidad del servicio asistencial de todos los servicios de salud y corresponde a todos los profesionales de la salud que elaboramos pues dentro de una institución. Aquí el personal de enfermería pues cumplimos un papel fundamental en el cuidado, detección y prevención de eventos adversos. Y como lo vimos, el más frecuente son las úlceras por presión o las lesiones por presión. Más del 50% de las complicaciones se pueden evitar mediante estrategias y cuidados de enfermería. El posicionamiento del paciente quirúrgico se debe de realizar siguiendo los principios de mecánica corporal, que engloba la alineación del cuerpo y el equilibrio entre las extremidades y movimientos coordinados. Las medidas preventivas en el posicionamiento del paciente en centro quirúrgico son el uso de herramientas como escalas validadas y el uso de protectores cutáneos como el uso de superficies acolchonados. Pues aquí en México contamos solamente con la escala de Braden y con la escala de EVA. Entonces esas las pudiéramos ocupar antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Este, y pues estas son mis referencias bibliográficas